Hola, mi nombre es Aistig, esto es Aistig Comic y hoy vamos a hablar de Wolverine, uno de los X-Men principales de este grupo. Así que, ¿qué tal si comenzamos? Mi nombre es Aistig. Mi nombre es Astoria. Y esto es Aistig Comics. Wolverine, cuyo nombre de nacimiento es James Humblett, también conocido como James Logan o simplemente Logan, es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, principalmente en asociación con los X-Men. Es un mutante que posee sentidos afinados a los animales, capacidades físicas mejoradas, poderosa capacidad de regeneración conocida como un factor de curación y 3 garras retráctiles en cada mano. Wolverine ha sido representado de diversas formas por miembros de los X-Men, Alpha Flight, Fuerza X y los Vengadores. Wolverine fue creado por Len Wein, Herbert Tribe y John Romita Sr. Se unió a los X-Men en 1975 formando parte de un nuevo grupo de mutantes introducidos en el número 1 de Giant Time X-Men por Len Wein y Dave Cockrum. ¡Rayos! Astoria tenía razón, ese nombre es difícil. El personaje fue desarrollado más adelante por el escritor Chris Claremont y el artista John Byrne en The Uncanny X-Men. Ha adquirido distintos nombres como Lobezno en España. Estos nombres me dan risa, pero igual los voy a decir, que son Glotón, Guepardo, Aguja Dinámica y, como si fuera todo un mexicano, Emilio Garras, donde también se utiliza el alias original. Orígenes. El linaje de Hudson, una antigua y honorable familia de Canadá, desciende de una subraza humana evolucionada a partir de los lobos, conocida como los lupinos. El supremo líder de los lupinos, conocido como Romulus, mostró un muy particular interés por James, el descendiente más joven del matrimonio formado por Elizabeth Hudson y John Humblett, manipulando su vida de diversas formas desde su nacimiento. James Humblett nació en Alberta, Canadá, en el siglo XIX. Aquí les dejo la imagen de cómo estaba. Segundo hijo de Elizabeth Hudson y John Humblett. James nació enfermo y débil. Su madre se encontraba abstraída y distante tras la muerte de su primer hijo, llamado John, bajo circunstancias desconocidas. James fue un hijo enfermizo y además padecía asma, por lo que siempre estaba bajo el cuidado de un joven llamado Rose Hoskin, contratada por los Humblett específicamente para que lo cuidaran y mantuvieran contento. Rose y James pasaban el tiempo jugando con otro chico llamado Doug, hijo del cruel Thomas Logan, guardián de los terrenos de la mansión de los Humblett. Pero las cosas se empezaron a complicar cuando John Humblett despide a Thomas de su casa tras un incidente. Entonces, Thomas y su hijo irrumpen en la casa de los Humblett. En ese momento, Thomas Logan da a entender que tenía un romance con Elizabeth a espaldas de John Humblett. Esto, sumando al asombroso parecido físico que desarrollaría James, da a entender que Thomas Logan es en realidad el verdadero padre de James, es decir, de Logan, y asesina a John. El pequeño James, lleno de ira, manifiesta por primera vez sus habilidades mutantes, incluyendo sus garras de hueso. Él mata a Thomas y hiere de gravedad a Doug en el rostro. Al ver el grotesco desenlace, Elizabeth se suicida de un disparo de escopeta. Cuando James se recupera del trance de ira en el que él entró, no puede recordar nada de lo sucedido. James decidió huir de su hogar junto a Rose. El abuelo del joven James le entrega una fuerte cantidad de dinero a Rose a cambio de que se vaya para siempre de la propiedad. James y Rose terminan viviendo en un campamento de mineros en la región del Yukon, en Canadá. Ahí James crece enamorado de Rose, aunque sabe que ella solo lo ve como su hermano. Esta acabaría casándose con el capataz de la mina, quien era muy respetado por James. Años después, el abuelo de James contactaría a Doug pidiéndole que localice a su nieto y a Rose, pues está arrepentido de lo que hizo y antes de morir quiere pedirles perdón. Obviamente Doug desarrolló una gran aversión hacia ellos. Al encontrarlos, Doug ataca a James. Rose aparece corriendo para intentar calmarlo, pero tropieza y James termina acuchillándola con sus redescubiertas garras de huesos. James pasa por un periodo de crisis después de la muerte de Rose. El trance lo hace olvidar todo su pasado, incluyendo su nombre. El único nombre que recuerda es el de Logan, que es así como lo vamos a llamar ahora, que a partir de entonces comienza a utilizar asumiendo que es el suyo. James viviría durante un tiempo en el bosque en medio de lobos en la zona de Yukon. Primeras aventuras. Bajo las maquinaciones de Romulus,
James resurge como un mercenario en Madripoor, una pequeña isla principal del sureste de Asia. James es contratado por unos misteriosos empresarios conocidos como Lamdun, Lukman y Lake para trabajar a sus órdenes. En esa época sostuvo un romance con una mujer llamada Seraph, quien también trabajaba a la orden de Romulus. Ambos se volvieron socios y abrieron un cabaret en la zona baja de Madripoor, el Princess Bar. Eventualmente, Logan se instala en Japón, donde se encontró por primera vez con un misterioso hombre conocido como el Kred, otro experimento de Romulus, que había sido contratado por el clan ninja La Mano para asesinarlo. Logan regresaría a su patria y viviría un tiempo en una comunidad minera cerca al territorio de los indios de pies negros. En esa época, él se vuelve amante de una atractiva nativa llamada Silver Fox. Por desgracia, su felicidad se ve empañada cuando Silver Fox es asesinada por Crave, quien lo persigue desde Japón, bajo orden de Romulus. Eso sucede el día del cumpleaños de Logan. Y Crave se convierten a partir de entonces en enemigos mortales, jurando reunirse para luchar cada aniversario de Logan. Con el paso de los años, Crave se convertiría en el feroz asesino convertido como Sabertooth, o Dientes de Sable. James se enrolló en el ejército canadiense y combatió durante la Primera Guerra Mundial. Logan recorrió el mundo por varios años. En Shanghái, China, conoció al samurái y místico conocido como Ogun, quien fungió como su maestro y le enseñó diversas artes marciales. También estuvo en México, donde conoció a la metamorfo mutante conocida como Mystic. En 1932, Logan regresó a Madripoor, donde retomó su profesión de mercenario y adoptó el sobrenombre de Purge. En 1937, Logan estuvo presente en la Guerra Civil Española durante la Segunda Guerra Mundial. James y Seraph trabajaron como agentes y colaboraron con superhéroes como el Capitán América y la Viuda Negra. Imagínense qué viejas la Viuda Negra y el Capitán América. Continuemos. Eventualmente, Logan se instaló de nuevo en Japón, donde conoció y se casó con una mujer llamada Itsu, y concibió un hijo con ella en el 1946. Por desgracia, Itsu fue asesinada por el manipulado Soldado del Invierno. Logan creyó que su hijo había muerto. En realidad, el niño sobrevivió. Rómulo lo entregó a una pareja local que lo bautizó como Akihiro, mientras mantuvo un control total sobre el niño. Gracias a las manipulaciones mentales del proyecto Arma X, Wolverine solo podía recordar ciertas cosas de su pasado, entre ellas a Seraph. Wolverine volvería a Madripoor a ayudar a entrenar a la nueva discípula de Seraph, Ophelia Sarkisian, la mujer conocida como Viper, de la cual ya hablamos, ya tenemos toda su historia aquí en el canal, y si les gusta conocer más de ella, los invito a verlo. Ahí está, Viper. Pero Dientes de Sable atacó el Princess Bar y mató a Seraph antes de morir. Seraph le hizo jurar a Wolverine que protegería a Ophelia. Wolverine envía a la niña a un internado en Europa. Es decir, imagínense, de chiquita ya conocía a Viper. Ahora vamos a uno de los momentos más importantes de Wolverine, el Arma X. Alrededor del año 61, James adopta el nombre código de Wolverine y se infiltra en el proyecto de superhumanos conocido como Arma X, del gobierno canadiense, que en secreto era patrocinado también por Romulus. Utilizando diversos métodos, Wolverine sería sometido a un programa de memorias implantadas que alterarían aún más sus recuerdos confusos. En esa época, él se recuerda con Sabertooth. En el proyecto también estaban otros mutantes como Maverick y Mastodonte. Debido a los constantes lavados de cerebro durante ese tiempo, ni Wolverine ni Sabertooth se recordaban el uno al otro. Wolverine forma el equipo X, juntando con Sabertooth, Maverick, que serían el responsable de boicotear el proyecto Omega Red del soldado de la antigua Unión Soviética. Pero debajo de la influencia de Romulus, Sabertooth traicionó a sus colegas y el equipo X se desintegró. Bajo orden de Romulus, Wolverine fue sometido al proyecto X, al proceso de fundición del esqueleto humano con adamantium, un tipo de metal prácticamente indestructible, desarrollado por científicos Cornelius y Oyama, alias Darwin. Wolverine era el candidato ideal para resistir el doloroso y mortal proceso gracias a sus poderes mutantes de sanación, pero los científicos fueron incapaces de controlar a Wolverine, que, revertido a su estado salvaje, exterminó a todos en el proyecto antes de ir saltando de una cascada. No obstante, Cornelius y Oyama lograron sobrevivir. Wolverine estuvo vagando en el bosque por varias semanas hasta que fue encontrado por el matrimonio conformado por James, que no es él, y Heather Hudson.
Los Hudson rescataron a Wolverine y le ayudaron a recuperar su humanidad y cordura. Eventualmente lo invitaron a unirse al Departamento H, un grupo secreto de supersoldados de Canadá. Wolverine aceptó la oferta de James Hudson de unirse al equipo de superhéroes canadienses conocidos como Alpha Flight. Sin embargo, la estancia de Wolverine en el equipo fue fugaz. Eventualmente, controlado por Romulus, Wolverine llegó a enfrentarse al poderoso Hulk y a un Wendigo, un monstruo mitológico que si te muerde te conviertes igual a él, antes de abandonar el Departamento H de Canadá. Entonces, este fue el evento que cambió casi toda la historia de Wolverine, haciendo que él obtuviera ya sus conocidas y famosas garras de adamantium, que en realidad son sus mismas garras de hueso, pero imbuidas en adamantium, un metal indestructible. De ahí comenzamos su historia con los X-Men. Wolverine conoció al profesor Charles Xavier, líder y fundador del grupo de superhéroes mutantes conocido como los X-Men. Cuando este realizaba un viaje a Canadá, Xavier mostró interés por Wolverine y lo invitó a unirse a un equipo. Fue Xavier quien él descubrió la presencia de Romulus en la mente de Wolverine y rompió el lazo mental que unía a Wolverine con el villano. Wolverine debutó como una segunda generación de X-Men, rescatando a los X-Men originales de una escritura conocida como Krakatoa. Esta bestia le hemos hablado tanto que ya es una isla viviente, ya saben quién es. La primera noche que pasó en la escuela de Xavier, Wolverine discutió con la X-Men Jean Grey, sintiendo ambos a partir de ese momento una fuerte atracción, reprimida por Jean gracias a su romance con Cyclops. Con los X-Men, Wolverine encontró a la familia que nunca tuvo. Ophelia, la protegida de Seraph, terminó convirtiéndose en la villana conocida como Viper, y Viper se alió con el Samurái de Plata para hacerse del control del clan japonés de los Yashida, parte fundamental de los Yakuza japonesa. Los X-Men viajaron a Japón y conocieron a Lord Shingen Harada, líder del clan Yashida y padre biológico del Samurái de Plata. Wolverine conoce a la joven Yariko Yashida, hija legítima de Lord Shingen y heredera legítima del clan. Cuando la joven fue forzada por su padre a un matrimonio arreglado, Wolverine intervino y derrotó a Lord Shingen, quien le cedió la mano de su hija en agradecimiento. Aunque en su principio Mariko mostraba hostilidad hacia él, la joven y Wolverine terminaron enamorándose. La supuesta muerte de Jean Grey, tiempo después, luego de su trágico encuentro con la entidad cósmica conocida como Fuerza Fénix, provocó un fuerte impacto en Wolverine, que en señal de luto también cambió su traje a amarillo y azul por un amarillo y marrón. Durante la batalla contra el Fénix, Wolverine tiene un reencuentro con los esbirros del Club Fuego Infernal, un grupo que ya pronto vamos a hablar de él, que es otro grupo muy interesante de los cómics. Wolverine causó severos daños físicos a varios de ellos, quienes, apoyados por el cyborg Donald Pierce, se convertirían más tarde en los asesinos cibernéticos conocidos como los Reavers. Nombres. Más tarde, su boda con Yariko Yashida fue cancelada por la intervención del mutante ilusionista Mente Maestra. Aún así, la pareja continuó su relación e incluso adoptaron a una niña huérfana llamada Amiko Yokayashi. Wolverine también tuvo que enfrentar a su antiguo mentor, Ogun, cuando este perdió la razón y manipuló a la joven Kitty Pryde, compañera de los X-Men de Wolverine. Con ayuda de Kitty combatió a Ogun, viéndose forzado a matarlo. Tuvo que matar a su maestro. Wolverine se encontró con Yuriko Oyama, alias Lady Darkstrike, la hija del profesor Oyama, Darwin, uno de los científicos del proyecto Arma X. Darkstrike lo odiaba, afirmando que era el asesino de su padre. Yuriko había sufrido un shock mental y no recordaba las verdaderas causas de la muerte de su padre, quien había sido asesinado por su amante. A pesar de los intentos de Wolverine por aclararle la realidad, Darkstrike terminaría convirtiéndose en una férrea enemiga, a pesar de que en secreto también siente una fuerte atracción por él. De ahí tenemos sus transformaciones físicas y mentales, ya que este personaje de verdad sufre de todo, pero también esto le ayuda a demostrar sus buenas capacidades. Tiempo después, Wolverine y los X-Men combatieron al mutante Magneto en su base espacial Avalon. En la batalla, Magneto utilizó sus poderes magnéticos y despojó a Wolverine de todo el adamante de su cuerpo. Wolverine estuvo a punto de morir, sintiéndose desvalido, abandonó temporalmente a los X-Men. Esta batalla lo llevó a descubrir muchos aspectos que aún ignoraba de sus poderes mutantes. Durante años creyó que sus garras le habían sido insertadas artificialmente, pero ahora descubrió que eran parte de su naturaleza mutante. Luego, durante algunas semanas, Wolverine buscó la forma de readaptarse a su vida sin adamantio en el cuerpo. Poco después, en una misión con los X-Men en el espacio, Wolverine fue secuestrado por alienígenas Skrull, quienes lo llevaron ante su aliado, el mutante Apocalypse. Apocalypse forzó a Wolverine a combatir a Cybertron, quien ahora poseía esqueleto de adamantium. Tras vencer al villano, Wolverine fue elegido por Apocalypse para
para ser uno de sus nuevos jinetes, el jinete de la muerte. A continuación despojó a Cypatrol del adamantium de su esqueleto y recubrió con él el cuerpo de Wolverine. Bajo el control de Apocalipsis, Wolverine enfrentó a Hulk, Cable y a los X-Men, hasta que finalmente pudo salvarse del control del villano gracias a la intervención de los X-Men, Júbilo, Kitty Pryde y Cicloid. De ahí vamos a otra de sus historias, la de los Nuevos Vengadores y la Fuerza X. Cuando la prisión de alta seguridad, conocida como la Barca, es objeto de un motín por un residente, Wolverine se alía con Iron Man, Spider-Man, Luke Cage, Ghost Rider, Capitán América, Daredevil para formar a los Nuevos Vengadores. Poco después, Wolverine sería manipulado por la agencia criminal conocida como Hydra para servir como agente secreto. Eventualmente lograría recuperarse con la ayuda de los X-Men. Wolverine descubre la existencia de Laura Kinney, alias X-23, una joven guerrera creada artificialmente utilizando ADN de Wolverine. Y Wolverine ayuda a X-23 y le otorga asilo con los X-Men, convirtiéndose además en su tutor legal, es decir, prácticamente se volvió su padre. Eventualmente, tras el llamado del Día M, cuando la raza mutante es diezmada por la obra de un hechizo de la Bruja Escarlata, uno de los eventos que también les tengo que contar, el Día M, que es horrible, pero es genial, donde la Bruja Escarlata se vuelve loca y dice las peores palabras que podría decir. No more mutants, o no más mutantes, y diezma a todos los mutantes, bueno, a la mayoría. Wolverine recupera todas sus memorias. Cuando estalla la llamada Guerra Civil entre superhéroes, Wolverine toma partido y se dedica a la captura de Nitro, el villano que causó todo este desastre. Al principio intenta conseguir el apoyo de los X-Men, pero es desaprobado por Cíclope. Wolverine logra arrastrar y derrotar a Nitro. Además, le declara la guerra a la Agencia de Control de Daños por utilizar a Nitro para ocasionar el desastre. Poco después, Cypatrol, manipulado por Romulus, vuelve a aliarse con los X-Men. Esto deriva en un irremediable conflicto entre él y Wolverine. Mientras Cypatrol es rescatado por Will Child, quien también trabaja como agente de Romulus, y llevado a Canadá, Wolverine es contactado por otros mutantes, quienes le revelan que él forma parte de la subraza de los Sulpinos. Wolverine viaja con ellos a Canadá, donde se enfrenta a Cypatrol, más incontrolable que nunca. Mientras Cypatrol asesina a sangre fría a los mutantes Feral, como su cumpleaños se aproxima, Wolverine espera su reunión anual con Cypatrol y acaba para siempre con su línea de asesinatos. Wolverine consigue la espada de Murasama, que es capaz de neutralizar los poderes de sanación de dientes de sable. Wolverine mata a su archienemigo, decapitándolo con la espada de Murasama. Wolverine jura que seguirá la pista de Romulus. Ese Romulus es un hijo de su madre. Wolverine finalmente descubre la existencia de su hijo Akiro, que ha sido entrenado por Romulus a lo largo de los años como su asesino, llamándolo Daken. Wolverine, con ayuda del profesor Javier, intenta liberar a su hijo del control de Romulus. La situación se facilita cuando Daken es controlado como asesino por Sebastian Shaw y el Club Fuego Infernal. Esto le permite a Wolverine y a Javier acceder al joven. Cuando Shaw es derrotado, Wolverine y Daken acuerdan aliarse para exterminar a Romulus. Poco después, y tras la aparición de Hope Summer, la llamada Mutante Mesías, Wolverine, a petición de Cíclope, forma una nueva encarnación de Fuerza X. Esta nueva Fuerza X tiene como objetivo desmantelar al equipo antimutante conocido como los Pacificadores. Inicialmente el equipo mantiene un estatus secreto, el resto de los X-Men ignora su existencia. Siendo uno de los personajes más poderosos, se puede decir, tanto en su habilidad de regeneración, prácticamente inmortal. Entonces, ¿cómo es posible de que pudiera morir? Pues entonces, en esta parte le voy a hablar de eso, la muerte de Wolverine. Más tarde, Wolverine pierde su factor de regeneración tras ser infectado por un virus del microverso. Ante los efectos de la pérdida de su poder, Wolverine se exilia en una isla. Sin embargo, se corre el rumor de que perdió su factor de regeneración y se vuelve blanco de cazadores, de recompensas. En su camino se encuentra con varios rivales, Lady Darkstrike, Viper, Rey Sombra, quien revela que la persona que en verdad lo está buscando es el Dr. Cornelius, quien piensa extraer su factor de regeneración para poder insertar adamantio en cuerpos de humanos y así crear nuevos guerreros sin que mueran con el método de inserción del metal. Wolverine logra matar a Cornelius, pero muere en la batalla cuando accidentalmente un contenedor de adamantio líquido se derrama sobre él. Así es como él muere. Swarm, Skell, Neuro, Endo, Junk y los Wolverines, un grupo formado a partir de las secuaces de la muerte de Wolverine e integrado por Daken, Lady Darkstrike, Mística, Dientes de Sable y X-23, tratan de encontrar el cuerpo de Wolverine cubierto de adamantio, el cual se encuentra en poder de Siniestro. El grupo se infiltra en la fortaleza de Siniestro para recuperar el cuerpo, que finalmente es tomado por los X-Men después de la batalla. Más tarde, la Viuda Negra descubrió un cuchillo cubierto de la sangre de Wolverine en posesión de la agencia terrorista AIMA.
en un centro de investigación en Moscú. El Capitán América y Deadpool lograron recuperarlo con el fin de prevenir que AIM utilizaran el ADN de Wolverine. Deadpool había adquirido recientemente una incubadora que podría crear nuevos cuerpos utilizando una muestra de ADN. Sin embargo, Deadpool aplazó la decisión de traer de vuelta a la vida a Wolverine hasta que hubiera tenido más tiempo para pensar acerca de si es lo que realmente él hubiera deseado, es decir, Wolverine. Por parte de X-23 comienza el uso de una variación del traje Wolverine, adaptando su nombre clave como la nueva Wolverine, una versión alternativa de Wolverine originaria de la Tierra 807128 es invitada a unirse a los X-Men. Esta versión se hace llamar como Old Man Logan, el viejo Logan. Esta versión de Wolverine es invitado por Tormenta a unirse a una nueva reencarnación de los X-Men. Pero porque todo superhéroe, aquí la muerte no le hace nada, y así como mueren pueden salir vivos de una página de un libro, pues entonces tenemos la resurrección de Wolverine. Después de una pelea con los Raven, Kitty Pryde descubre que el cuerpo de Wolverine no estaba en su tumba. Para descubrir su paradero, Kitty reúne a los X-Men y a un grupo de asociados de Wolverine. Lady Darkstrike se compromete a encontrar a Wolverine al enterarse de la desaparición de su cadáver en la tumba de Adamantium. Mientras tanto, en un lugar desconocido, Wolverine reaparece bajo las órdenes de una figura aún no identificada que está envuelta en sombras. Eventualmente se descubre que Wolverine fue resucitado por la malvada Perséfone, una villana mutante que posee la habilidad de revivir a los muertos. No me lo digas. Cuando Perséfone resucita a alguien, sus poderes pueden convertir a esta persona en un sirviente que no tiene pensamientos ni recuerdos propios. Básicamente, un esclavo obediente a su voluntad, que puede actuar como un monstruo o un clon de la persona que era. La villana planea utilizar a Wolverine junto a otros personajes como Red Omega, Daken, el hijo de Wolverine, para matar a los humanos y revivirlos como sus sirvientes. Tras su resurrección, Wolverine permanecía en un estado de amnesia, lo que proporcionó que a algún punto de Perséfone lo utilizara como asesino para su organización malvada, Soteria. Sin embargo, pronto el factor curativo de Wolverine se puso en marcha, liberando del control de la villana y restaurando en cierta medida sus memorias. Wolverine finalmente se embarca en una mansión de destrucción a través de una estación espacial a una confrontación final con Perséfone y su hermano y cómplice Zagreus. Poderes y habilidades. En el universo ficticio de Marvel, Wolverine posee poderes regenerativos que pueden curar cualquier herida por mortal que sea. Además, ese mismo poder hace que sea inmune a cualquier enfermedad existente en la Tierra y a algunas extraterrestres. Posee también una fuerza sobrehumana que, si bien no se compara a la de otros superhéroes como Hulk, sí sobrepasa a cualquier humano. Por si fuera poco, sus poderes regenerativos logran que se mantenga joven, envejeciendo de una manera lentísima, por lo que parece un hombre de 30 aunque tenga más de 200 años. Posee sentidos y reflejos muy agudos, como los de un guepardo, del cual toma su nombre en Hispanoamérica. Además de poseer 3 garras retráctiles en cada mano. Las garras las poseía de forma natural. Una ventaja de estos poderes regenerativos es que también protege su mente. De esta manera, cada vez que sucedía un evento traumático en su vida, sus poderes lo bloqueaban haciéndolo que lo olvidara y que, por tanto, su pasado fuera un misterio. A esto se suma el gran número de veces que su mente ha sido reprogramada por las distintas organizaciones que usaban a Wolverine, casi siempre bajo la oscura mano de Romulus, uno de los mutantes más antiguos y misteriosos del universo Marvel, cuya existencia se remonta casi a la edad de piedra, y de los primeros Lupus Sapien, raza de la supuestamente permanece Wolverine, Dientes de Sable y Wild Shield, entre otros. Por último, un efecto colateral del efecto de curación es casi su inmortalidad. La razón por la que los seres humanos envejecen se debe a que, por el paso de los años, el cuerpo no puede reparar por completo los daños y el deterioro constante que sufren los órganos, células y tejidos. Estos daños se acumulan y la consecuencia resulta en que favorecen a la aparición de cáncer en los órganos, deteriorándolos el cerebro, el hígado, etc. Dado que Wolverine posee un factor de regeneración, estos daños no se acumulan y el individuo parece ser siempre tener una edad adulta sin envejecer nunca. Además de sus poderes mutantes que se deben a una mutación en sus genes, a Logan le fue implantado sobre su esqueleto una cobertura de adamantium. Estos experimentos fueron realizados por un grupo de científicos bajo la influencia de Romulus. Es un maestro de combate en distintas artes, sobre todo en peleas cuerpo a cuerpo, en las que nunca duda en usar su fuerza de manera letal, ya que recibió entrenamiento militar, espía y samurái, entre otras durante la década por diferentes afiliaciones en innumerables campos militares. Es un experto en la lucha con o sin armas, además de ser un gran estratega, por lo que hace muy peligroso quien se enfrenta a él.
Wolverine ha forjado su temple en batalla con el conocimiento samurái. Entrenó su mente y su cuerpo afilándolos hasta el límite humano. Sus habilidades físicas, su resistencia y su capacidad se encajan a golpes de lo encajan a ser un buen luchador. Según la historia de Wolverine, después de una batalla con Magneto en la que este logró sacarle todo el esqueleto de adamantium, se demostró que este metal actuaba como un veneno para Logan, por lo que tras este suceso su capacidad regenerativa y otras habilidades aumentaron a niveles astronómicos, ya que estaba concentrada en luchar contra su veneno, es decir, el adamantio, convirtiéndose en un mutante de clase Omega, debido a su indestructibilidad y regeneración ahora inmediata. Tanto su mente como su cuerpo, y otro de sus poderes que adquirió al asesinar a Magneto, fue la capacidad de dar grandes saltos sin sufrir daño. Wolverine es otro de los personajes que encontramos en casi todas las historias de Marvel en todos sus universos, y aquí les presentaré algunas. Tenemos primero la Era del Apocalipsis. En la Era de Apocalipsis, Wolverine toma el nombre de Arma X y es parte de los X-Men. En esa realidad, Magneto nunca lo despoja del adamantium en su esqueleto. Él está casado con Jean Grey y perdió una mano en un combate contra su archienemigo, Cíclope, que en este mundo es leal a Apocalipsis. De ahí tenemos Tierra X. En esta línea nos presentan a Wolverine obeso, con un matrimonio muy disfuncional con Jean Grey. De ahí vamos a uno de los eventos muy geniales, que es Dinastía M, donde Wolverine durante esta dinastía apareció como uno de los líderes de S.H.I.E.L.D. y tuvo un romance con Mística. De ahí tenemos Ultimate Wolverine. En esta línea temporal, Wolverine conserva muchas características y datos de la continuidad original, y además se revela que su verdadero poder no es la curación, sino el de sobrevivir. Esto da a conocer cuando una de sus cabezas aparece viva sobre una mesa de un laboratorio. Marvel Zombies. En Marvel Zombies se ve que Wolverine, como un depredador hambriento de carne, con su super olfato rastrea a Magneto y se pelea contra Leónidas al pelearse por comerse a Galactus. Después de comerse varios mundos, es asesinado por Wolverine de otra dimensión en la cual fueron enviados. Debido a su zombificación, Wolverine ya no regenera su carne, y es por ello que es fácilmente asesinado por su contraparte normal. También tenemos el Amalgama Comics. Wolverine se fusiona con Batman de DC Comics para formar a Dark Cloud. Y tenemos una de las historias más largas, pero geniales, que a mí me gustan, que es Viejo Logan. En Old Logan, hace más de 50 años en el futuro, Estados Unidos ha sido arrasado y dividido por los supervillanos. Logan vive con su esposa Maro-Ann y sus hijos pequeños, Scotty y Jane, en un terreno estéril en Sacramento, California, ahora parte del territorio conocido como Hulkland. Logan necesita dinero para pagar el alquiler a los terratenientes de ese territorio, los nietos montañeses de Hulk, que son producto de años de procreación incestuosa originada por Banner y su prima hermana, She-Hulk. Para pagar el alquiler, Logan acepta un trabajo con Hawkeye, ahora ciego, ayudándole a cruzar el país a la capital de Nueva Babilonia para entregar un paquete. A lo largo de la historia se dice que Logan, como Wolverine, murió el día que los villanos atacaron y se negaron a abrir sus garras. Desde entonces, ni siquiera en una pelea. A través de flashback se revela como un grupo formado por Mr. Siniestro, Cybertron, Doctor Octopus, Omega Red y Bullseye y muchos otros atacaron a Mansión X. Incapaz de localizar a sus compañeros, Wolverine se vio obligado a masacrar a los atacantes para garantizar la seguridad de los niños mutantes. Cuando el último atacante es asesinado, Logan se da cuenta de que todo el asalto era una ilusión creada por Misterio y que sus enemigos percibidos eran en realidad sus compañeros X-Men. Esto lo destruyó emocional y mentalmente y se alejó de la mansión sin que nunca más se supiera de él, y su última acción fue cruzar las vías del tren para ser atropellado. Logan señala que aunque eso nunca lo habría matado, el efecto mató a Wolverine para siempre. Este es uno de los personajes más grandes que se puede decir en los cómics. Bueno, a mí me encanta el personaje, su historia, sus habilidades, cómo ha sufrido, porque literalmente es inmortal. Ha vivido la Primera, la Segunda Guerra Mundial y sigue adelante. Ha tenido muchos amores, a los cuales algunos han sido asesinados, otros han perdido y algunos no los ha conseguido. Entonces, su historia es como de superación y es épica y todo eso, genial. Y esta ha sido la historia de Wolverine, uno de los mejores personajes que, para mi criterio, existen. ¿Qué les parece a ustedes el personaje? Coméntenlo en los comentarios, valga la redundancia. Y si les ha gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y seguirme. Así que los espero en la próxima. Adiós, mi nombre es Daisy y nos vemos en la próxima.